¿Para qué te iba a dar plata Odebrecht u otras empresas? Dígame usted, Graña y Montero, ¿para qué? ¿Ah? Para que le des obras, pues. Uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú y que lo enfrenta históricamente, como diría Alan García, es el de la corrupción. La corrupción, como lo señaló el historiador Alfonso Quirós en su extraordinario documento, su libro La historia de la corrupción en el Perú, comenzó incluso desde los días de la colonia, en que los funcionarios en el Perú de la corona le roban al rey. Y eso continuó durante la República y fue como parte del ADN nacional. Es decir, el hacer política en el Perú históricamente ha estado asociado a la corrupción. Es decir, haces política para tomar el control del aparato del Estado y una vez que tomas el control del aparato del Estado, lo que haces es enriquecerte. Es decir, es el camino corto para hacer fortuna. En eso se ha convertido triste y lamentablemente la política. Y en algún momento fue un poco mejor que lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Teníamos gente de calidad haciendo política, teníamos gente que realmente se creía la historia de que estaban unidos alrededor de convicciones para transformar el país, mientras había pendencieros que estaban robando en los ministerios. Y no hay duda de que ha habido gente decente que ha hecho política en el Perú. Pero lamentablemente, cada vez ha sido menos la gente decente que se dedica a la política, porque la política ha terminado espantando a la decencia. Y esto ha sido así porque quienes tienen esa visión de lo que es la política no quieren a su alrededor nadie que los controle, nadie que los mire, nadie que los supervise y nadie que los pueda acusar por lo que están haciendo. Entonces ha habido una especie de depuración inversa, no de purificar en el sentido positivo, sino negativo. La política ha sido cada vez más, a lo largo sobre todo de los últimos años, ha ido eliminando a la gente de bien. Y lo que tenemos ahora es espantoso. Ahora, esto tiene modus operandi, pues, la política y la corrupción. Es decir, hay en el Estado peruano todo un sistema, porque esto es sistémico, toda una estructura de cómo funciona la corrupción. Por ejemplo, tiene que ver con que si tú llegas al gobierno, el 5% de los funcionarios públicos los puedes nombrar tú. 5%. Pero ¿quiénes son esos componentes de 5%? Los que contratan, los que nombran, los que licitan, los que compran, los que manejan el billete y por lo tanto los que roban. Entonces, eso es parte del sistema. Hay todo un mecanismo paralelo a este para que darle, digamos, cierta forma a la corrupción. Vamos a hacer comités que van a decidir quién va a licitar. Ya se sabe quién va a ganar la licitación. Los expedientes técnicos son hechos a la medida. O sea, ¿quién es el que va a ganar? Entonces, los expedientes técnicos se hacen para que se gane. Es decir, ya hay momentos en que solo falta ponerle la marca y el nombre de la empresa que va a ganar al expediente técnico, porque está predecidido. Porque está resuelto de antemano. Y ha habido ya en el colmo, en el club de la construcción, ya como la corrupción es generalizada y hay varios postores que quieren participar en obras, entonces se reparten las obras como hicieron en el club de la construcción. Y se ponen de acuerdo en que la comisión ilegal para los funcionarios va a ser del 8%. O sea, a esos niveles de sofisticación hemos llegado con la corrupción. Y lamentablemente, uno podía decir pues que durante el gobierno, por ejemplo, de don Fernando Belaúnde Terry hubo corrupción y él no fue parte de ella. Yo estoy convencido de que él no fue parte de la corrupción. Pero había corrupción y muy grande durante su gobierno. El problema es que lo que ocurrió después
es que los presidentes ya no eran ajenos a la corrupción como lo fue en el caso de Belaúnde, sino eran los jefes de la banda, eran los que dirigían las operaciones de corrupción. Y el sistema, insisto, no solamente ha incluido mecanismos que están ya institucionalizados, es decir, el Registro Nacional de Proveedores para venderle, esto es una broma. Hay gente que se inscribe el viernes en el Registro Nacional de Proveedores y el martes siguiente está ganando una licitación. No cumple con los requisitos mínimos y tenemos una Contraloría General de la República que lo único que hace es todos los años decirnos cuántos nos robaron. No cuántos dejaron de robarnos, no cuántos nos robaron otra vez. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si lo único que hace es confirmar cómo todos los años nos siguen robando. Y por ahí hace observaciones a las que nadie le hace caso. Entonces tenemos institucionalizada la corrupción. Y si no acabamos con ella, porque el problema no es solo que la corrupción significa que nos están robando, y yo estoy absolutamente seguro que es muchísimo más que los 25.000 millones de soles anuales que dice la Contraloría que nos roban, que en 10 años son 250.000 millones y que en 40 años son 1.000 millones de... Es decir, estamos hablando de cantidades gigantescas que explican en gran medida las brechas. Es decir, si no nos hubieran robado esa plata, lo que tendríamos es una sociedad distinta, un sistema de educación, de salud, de infraestructura, de vivienda, de servicios básicos distinto al que tenemos solamente si no nos hubieran robado. Pero el problema es que esa visión de la política como una organización criminal, porque son organizaciones criminales al final, o sea, o actúan como ellas, es decir, así que yo lo he dicho muchas veces, alguna gente se ha ofendido, qué pena me da, pero demuéstrenme que no es así. Gente que se junta para llegar al gobierno, ¿para qué? Para robar. ¿Y cuál es el programa? No importa, ya después veremos. ¿Por qué? Porque no importa el programa. Porque no tienen un proyecto nacional. Y esa es la otra gran tragedia. No es solamente que llegan al gobierno, hacen una obra, cobran la comisión y no importa si la obra se termina. No importa si la obra es parte de un proyecto general de transformación de la región o del distrito o del país. Lo que importa es la comisión. Y eso pasa sistemáticamente en todas las instituciones públicas. Es decir, no es solo que nos roban y el dinero que nos robaron es algo que hemos perdido en relación a aquello que pudiéramos haber hecho con esa plata, sino que además, al no ser parte esto de un proyecto nacional, las obras terminan tiradas, no están integradas a un sistema de cambio de las cosas en el Perú con objetivos a 10, 20, 30, 50 años. Pero hay un tema que es trascendente, que es cómo empieza este sistema de corrupción y los partidos como el mecanismo de articulación con el financiamiento de las campañas electorales. Con el financiamiento de la campaña. ¿Ustedes creen que el dinero que entregan importantes personajes e importantes empresas en el Perú a los candidatos es gratis? ¿Es porque les sale del corazón? Es para que defiendan sus intereses. Es para que les den, cuando estén en el gobierno, como hacía Odebrecht, contratos. Es para recibir un trato privilegiado a la hora de las licitaciones. Ese es el sentido del financiamiento ilegal de las campañas electorales. Y por esa razón es que se hace por debajo de la mesa. Porque saben lo que están haciendo. Están los que aportan por debajo de la mesa el dinero y los que la reciben saben de qué se trata. Están comprando su voluntad, es el primer eslabón en la cadena de la corrupción. Y por eso es que la investigación, y por eso es que es una vergüenza, dicho sea de paso, que gente como Lourdes Flores diga, sí, pues me dieron plata, pero no es delito, no era delito, porque o sea, por Dios, ¿por qué te va a dar plata a Odebrecht? ¿Para qué te iba a dar plata a Odebrecht u otras empresas? Díganme ustedes, Graña y Montero, ¿para qué? ¿Ah? Para que le des obras, pues, sin importar si son los mejores, si sus precios son más favorables que los competidores que puedan entrar en una licitación, por ejemplo. No, ya ganaron, porque aportaron en la campaña, porque compraron su derecho a estar ahí. Y eso se llama corrupción y con eso hay que acabar.
Y por eso la investigación que se está haciendo es tan importante. Y por eso el caso Lava Jato es tan trascendente, porque tenemos que acabar con la corrupción en el Perú si queremos transformarnos como país. Y por eso el financiamiento ilegal de la campaña, diga lo que diga la ley, es importante. Y por eso el instrumento de decir que acá ha habido lavado de activos, de dinero que pudo en algún momento tener un origen legal, se convierte en ilegal, resulta trascendente. Y es absolutamente inmoral que tengamos a gente diciendo, no, pero la ley decía, no decía, oye, pero ¿qué es lo que estabas haciendo? Estabas comprando la voluntad de los políticos con dinero en efectivo, que no entraba al partido, sino con trampa, pitufiando, inventando aportantes. Y mucho de ese dinero ni siquiera, o sea, no solo entró al control del partido ni las autoridades electorales. Ni siquiera la gente, parte de la organización política, tiene idea de qué pasó con ese dinero. Pregúntenle a la gente de Fuerza Popular si alguna vez les rindieron cuentas sobre los millones que recibió la señora Keiko. Y les aseguro que no lo saben. Entonces, en ese contexto es que hay que mirar lo de José Domingo Pérez. José Domingo Pérez nunca me ha dado una entrevista. Y la verdad es que no me muero por tener una entrevista con él. Y entiendo que no me tiene simpatía, me apena mucho que no me tenga simpatía, pero no me impide dormir. Y yo creo que el señor José Domingo Pérez ha cometido errores en el proceso de investigación, que ha politizado la investigación sin sentido. O sea, ¿para qué hablar de la dictadura de Fujimori cuando está exponiendo un caso que es un caso judicial, donde estamos hablando de delitos? No estamos hablando de política. Estamos hablando de la perversión de la política con la comisión de delitos. O cuando incorpora en el proceso a Ricardo Briceño, que era Pepe Causa. ¿Por qué? Porque la CONFIEP apoyó a Keiko indirectamente con la campaña a favor de la empresa privada. ¿Y en dónde eso es un delito si fuera cierto? Porque además el señor ni siquiera era presidente de la CONFIEP. Ya no lo era cuando juntaron el dinero y hicieron la campaña. Es decir, yo creo que ha habido errores en esa investigación. Ha habido errores en esa investigación. Pero, sin embargo, lo que se está pretendiendo hacer al tratarlo de sacar del caso no es que se corrijan las cosas que podrían estar mal en esa investigación. Lo que quieren es sacarlo porque quieren que haya impunidad. Eso es lo que quieren. Porque ahora, fíjense ustedes, los que eran enemigos hasta ayer, ahora están todos unidos en cambiar la legislación sobre el tema de lavado de activos, sobre financiamiento de campañas, sobre qué es una organización criminal. Es decir, están todos juntitos del brazo, desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque todos están involucrados en la corrupción, incluso habiendo llegado o no al gobierno. Porque el Parlamento también te da poder, ¿eh? Tener 70 votos en el Congreso te da la posibilidad de influir en la vida nacional de una manera determinante. Entonces yo creo que esto, aparte de grotesco, lo que ha ocurrido en los últimos días con el caso de José Domingo Pérez, que es una investigación que además ya se hizo y que hasta donde yo recuerdo, si la memoria no me traiciona, fue archivada por un fiscal aprista, el doctor Peláez Bardales. Es decir, que no tiene pies ni cabeza la acusación contra José Domingo Pérez. Lo que están buscando es simplemente sacar a alguien que, pese a los defectos de la investigación que está llevando adelante, ha puesto el dedo en la llaga sobre cómo se ha estructurado la corrupción en el Perú. Y por eso él, el equipo Lava Jato, tienen que ser respaldados. Y todos los fiscales que están luchando contra la corrupción, como los de FICOP, que también se han convertido en el objetivo de quienes no quieren que en el Perú se castigue la corrupción. Todo lo demás es palabreo. Son los guardaespaldas de los corruptos. Eso es lo que son. Los que quieren que se vengan abajo los juicios. Los que no quieren hablar de cómo está avanzando el proceso contra Toledo. Cómo está avanzando el proceso contra Ollantumala. No han dicho nada sobre Susana Villarán. Fíjense, después de tanto palabreo sobre Susana Villarán y los caviares. Sabían que el proceso contra Susana Villarán finalmente va a empezar, no por decisión de la Fiscalía, que hace rato presentó el caso de Susana Villarán al Poder Judicial. Ya terminó el control de acusación de la señora Susana Villarán.
Y empieza el juicio ahorita contra Susana Villarán y va a ir a la cárcel, ¿ah? Va a ir a la cárcel un montón de tiempo la señora por lo que hizo, porque traicionó como los otros a sus electores, porque fue parte del sistema de corrupción, porque aceitó además el sistema. Pero también hay que decir que yo no me creo la historia pues de que ella actuó sola, y como tampoco me creo la historia de que el único responsable de los latrocinios de Alejandro Toledo es él solito, y un par de judíos que había al lado, ¿no es cierto? Los demás no tienen nada que ver. Mentira, mentira. Eran redes de corrupción que estaban articuladas, sin las cuales hubiera sido imposible que Alejandro Toledo cumpliera los compromisos con quienes se lo habían bancado y habían comprado su voluntad. Pero yo creo que es con esos ojos con los que hay que mirar el caso de José Domingo Pérez. O sea, yo creo que el fiscal Pérez se equivoca al politizar el caso, al darle un sesgo, se equivoca en temas como el de Ricardo Briceño, pero es una persona a la que hay que defender en una circunstancia como esta, porque los peruanos tenemos derecho a conocer toda la verdad y que este juicio termine, en el caso de Keiko y en todos los demás, con los responsables de haber traicionado la voluntad popular, traicionado a sus electores y sobre todo traicionado al país, y que reciban el castigo que merecen. Si no damos esa señal, las cosas no van a cambiar, porque lo que va a quedar claro, si es que si ocurre todo lo que esta gente quiere, que se caiga la declaración de Odebrecht, celebran que Lula, que está metido en el caso de Ollanta Humala, impida que los jueces brasileños declaren, celebran que la justicia peruana no tenga eso como instrumento. Pero no se caen pues los procesos, y no se van a caer, porque si se caen, y con esto termino, lo que va a ocurrir en el Perú es que va a quedar claro en que le puedes robar a los peruanos y no pasa nada. Y eso es algo que los ciudadanos no podemos permitir. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.